La reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos individuos, siendo esta una característica en común de todas las formas de vida conocidas. Las dos modalidades básicas de reproducción se agrupan en reproducción sexual y reproducción asexual. Comenzaremos explicando la reproducción sexual. Para poder explicar qué es la reproducción sexual es necesario dar un ejemplo de esta. En este caso el ejemplo será la reproducción humana. Pero antes de explicar en qué consiste este tipo de reproducción, vayamos con una entrevista rápida para averiguar qué tanto saben las personas del tema. ¿Saben qué es la reproducción sexual? Sí, ¿Cuál es? es cuando un óvulo y un esperma se juntan para crear otro. ¿Tú sabes qué es la reproducción sexual o tienes otra respuesta diferente a la de tu compañera? No, creo que sí es... Bueno, es que la reproducción sexual no solamente se da en los seres humanos, se da en otras formas de vida, como también puede ser organismos unicelulares. Entonces, pues sí, son dos células que en su conjunto pueden reproducirse. Ok. Claro, la reproducción sexual es cuando un individuo tiene sexo con otro individuo, ¿no? Ok. Pues es cuando el hombre introduce su aparato reproductor masculino en la vagina. Ok. Y pasan los espermatozoides y fecunda el óvulo. Ok. Así que solo se sabe que se genera un nuevo individuo. La reproducción sexual requiere de dos individuos de sexos opuestos. Estos pondrán células reproductoras, las cuales son células especializadas, cuya función es transportar la información hereditaria de los progenitores para formar la célula de un nuevo individuo, conocida como cigoto. Cada individuo pone células reproductoras, las cuales son llamadas espermatozoides en el caso del hombre y óvulos en el caso de la mujer. Lo anterior mencionado se logra gracias a la fecundación, lo cual es el proceso en el que el espermatozoide viaja hasta el óvulo para fecundarlo. Es exactamente este mismo proceso el que ocurre en la reproducción humana. Además de la reproducción humana, existen otros claros ejemplos de reproducción sexual, como es la reproducción de una gallina. Independientemente de que la gestación de un nuevo individuo sea en un huevo y no ocurra en el interior de la madre, hubo un gallo que aportó su material genético para la creación de ese nuevo individuo dentro del huevo. Otro ejemplo son las plantas con flores como la dalia. En este caso su reproducción es gracias a que el grano de polen llega al pistilo, el cual vendría siendo el órgano reproductor femenino de una flor, y es ahí donde se produce la polinización, y esto a su vez tiene como consecuencia la reproducción de la dalia. En el caso de la reproducción sexual de los humanos, los descendientes producidos como resultado de este proceso biológico serán fruto de la combinación del ADN de ambos progenitores y por lo tanto serán genéticamente distintos a ellos. Básicamente por estas razones que aunque estés seguro de que eres más hijo de tu mamá que de tu papá, el ADN lo desmiente. Es necesario destacar que esta clase de reproducción es más frecuente en los organismos como los animales y los humanos. Por otro lado, la reproducción asexual permite a un organismo producir descendientes rápidamente sin perder tiempo, al contrario que la reproducción sexual, que necesita conseguir a otro individuo con quien reproducirse. Antes de explicar en qué consiste la reproducción asexual, veamos qué sabe la gente acerca de esto. ¿Sabes qué es la reproducción asexual? ¿Asexual? Sí. Es cuando un individuo se reproduce a sí mismo, ¿no? La reproducción asexual consiste en como clonar un organismo sin necesidad de gametos. Ok, vale, es todo. ¿Sabes en qué consiste la reproducción asexual? Ok, la reproducción asexual tiene que ver con una falta de miembros masculinos, femeninos, gametos. En este caso la podemos ver en las plantas, que es una reproducción asexual, y pues hay diferentes tipos de reproducciones. Ok. Ok. Al parecer no se sabe mucho del tema. Para poder explicar la reproducción asexual de la mejor manera posible, dividimos esta parte del video en dos. La primera parte haciendo énfasis en el reino Plantae y Fungi, y la segunda parte en el reino animal. La reproducción sexual solo necesita un individuo para poder reproducirse, y esta no es la diferencia con las plantas. Para que la reproducción asexual se lleve a cabo en las plantas debe tener lugar mediante diversos métodos reproductivos. Uno de estos métodos de reproducción asexual en las plantas son los esquejes, los cuales son fragmentos de plantas que se utilizarán en la horticultura con fines reproductivos. Los fragmentos cortados de la planta, más específicamente, serían los tallos.
los cuales se volverían a plantar para que a partir de este tallo se crea un nuevo individuo. El ejemplo más claro es que con el tallo de una rosa, que al cortarlo y replantarlo, crecerá una nueva rosa. Mientras que para los hongos, la esporulación es el método por el cual el organismo forma pequeñas esporas que son de fácil dispersión y las libera, y es hasta que las esporas encuentran las condiciones favorables, dando lugar a un nuevo individuo. Por otro lado, la reproducción asexual es diferente en los animales. La fragmentación o regeneración reproductiva es un tipo de reproducción asexual que se puede ver en animales como las estrellas de mar, las cuales al desprender una parte de su cuerpo pueden crear un nuevo individuo a partir de la parte desprendida. La gemación es una división desigual de un individuo que consiste en la formación de prominencias sobre el individuo progenitor, y que al crecer, estas prominencias se desprenden del espécimen y crean un nuevo organismo. Esta clase de reproducción asexual se puede observar en corales, hidras e incluso medusas. En conclusión, la reproducción es el método por el que todo individuo es capaz de crear un nuevo organismo para la preservación de su especie. Una de las mayores ventajas de la reproducción sexual es que va a generar una diversidad en la especie. Por otro lado, la reproducción asexual no necesita producir células sexuales ni tiene que gastar energía para reproducirse. Las mayores desventajas de estas son que la sexual no conduce a la variación en una población, y la sexual, su mayor desventaja es que necesariamente necesita de dos organismos de sexo opuesto para llevarse a cabo. Nosotros fuimos el equipo Dinamita. Hasta la próxima.